Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a esta segunda lección de preparación para el bautismo, donde aprenderemos el significado del bautismo. En la primera lección estuvimos viendo por qué debíamos bautizarnos. Primeramente, la Escritura nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Una evidencia de que hemos creído en el Señor es que nos bautizamos para que venga salvación. También vimos el ejemplo de los primeros cristianos. Ellos obedecieron ante la predicación de Pedro. También cuando vimos que Felipe le predicó al eunuco, él inmediatamente descendió a las aguas. Nada lo impedía, nada lo impide que nosotros seamos bautizados, solo es creer. Es una proclamación de la fe que tenemos al Señor, una evidencia pública de que hemos creído en el Señor. Y vamos a seguir avanzando en el conocimiento tan importante que debemos tener para nosotros poder descender a las aguas. En esta segunda lección, como lo dijimos al inicio, vamos a hablar sobre el significado del bautismo. Empezamos nosotros sabiendo que uno de los significados del bautismo es que seremos revestidos de Cristo. Gálatas 3:27 nos dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando descendemos a las aguas, cuando nosotros nos bautizamos, cuando hacemos esa inmersión, porque es un bautismo donde nos sumergimos, es un bautismo por inmersión, donde nosotros descendemos y nos sepultamos para nacer un nuevo hombre. En ese nuevo nacimiento nos revestimos de Cristo. ¿Qué es revestirse de Cristo? Cuando nosotros tenemos un vestido físico, ese vestido demuestra algo, es nuestra identidad, la forma en que nos vestimos. Cuando usted ve a alguien que porta un uniforme, ese uniforme nos deja ver a qué se dedica la persona, qué autoridad tiene, si un agente de policía, si alguien que trabaja en la fuerza pública, a usted le hace una señal de deténgase, usted lo hace porque él está vestido de tal forma que muestra una autoridad. Si usted ve a alguien que trabaja en la salud, igualmente, usted sabe a qué se dedica. En el mundo espiritual, también nosotros tenemos un vestido. Tal vez el vestido que tenemos antes de conocer al Señor Jesús no es un vestido tan noble. Tal vez nuestras vestiduras no demuestren tanta autoridad, no demuestren tanta santidad. Todo lo contrario, tal vez el vestido que tenemos puesto es un vestido de dolor, es un vestido de pecado, podría ser. Pero cuando nosotros descendemos a las aguas, el Señor nos pone un vestido, nos reviste, nos pone un vestido que es la protección de Él, es la salvación, es su amor, es su misericordia. Ya tenemos un vestido donde nosotros, a donde vayamos, estamos identificados como hijos de Dios, como aquellos que son salvos. ¿Y aquí no le parece importante la importancia de ser bautizado? Es algo espiritual. En ocasiones se mira el bautismo como algo que no es necesario, como algo secundario, como si lo pudiéramos hacer por si acaso o si en algún momento quizás nos animamos a hacerlo, lo vamos a hacer. Pero para nosotros tener un revestimiento de Cristo, tenemos que descender a las aguas. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestro vestido es Cristo en nosotros, porque Cristo ya pasa a controlar nuestra vida, a vivir en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Seremos nuevas criaturas si estamos en Cristo. Cuando el Señor viene y nos pone ese revestimiento de Él. Estar revestidos de Cristo. En Efesios 4:24 nos dice, vestidos del nuevo hombre.
creados según la justicia y la santidad de la verdad. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, cuando nosotros dejamos el viejo hombre, cuando descendemos a las aguas y el Señor nos pone ese revestimiento, es un vestido nuevo. Tal vez el vestido que portábamos antes era un vestido de pecado, era un vestido de las cosas del mundo, era un vestido de la genética que traíamos. Es algo interesante y maravilloso saber que cuando nosotros descendemos a las aguas y nos levantamos en un nuevo hombre, ya nosotros tenemos un vestido que es en justicia y santidad de la verdad. Hay justicia y santidad en la verdad. ¿La verdad quién es? Es Cristo, es la palabra. Empezamos nosotros a estar nosotros con una ropa que ya no es cualquier ropa, es una ropa de justicia y santidad. Eso no lo logramos por nosotros mismos. Nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero al obedecer, al nosotros bautizarnos y decidir tomarnos de la mano del Señor, tendremos una nueva ropa. Y esto no significa solamente que fuera algo mágico, que nosotros aparentemente cargamos un vestido solo para vernos bonitos. Ese revestimiento significa que Cristo actúa en nosotros. Y al actuar Cristo en nosotros, dejamos todo lo que pueda separarnos del Señor, todo lo que pueda quizás alejarnos de la mano de Dios, todo lo pecaminoso, todas nuestras malas costumbres, todos nuestros deseos engañosos. El ser humano tiende a sentir deseo por lo malo. Es más fácil, quizás, en un día cualquiera, en una tarde, que usted tenga la disposición para quizás sentarse a mirar un programa de televisión. Pero tomar la escritura, orar, buscarle, significa que usted está revestido de Cristo. ¿Por qué? Porque usted ya ha dejado quizás esas malas costumbres, quizás los deseos que lo atan con las cosas de este mundo. La palabra de Dios nos dice que estar revestidos de Cristo es vivir según el Espíritu Santo. Yo le invito a que vaya a la Escritura, al libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer algunas partes de lo que nos dice Romanos, capítulo 8. Es interesante ver cómo nosotros, al bautizarnos, tomamos un vestido nuevo. Romanos capítulo 8, desde el versículo 1, nos dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es interesante ver cómo aquí el libro a los Romanos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Andar conforme al Espíritu Santo. El revestimiento de Cristo es andar. ¿Qué es andar? El diario vivir. Caminar con Dios. Levantarnos con el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo. Hacer nuestras actividades diarias con el Espíritu Santo. Pensar, porque el Espíritu Santo ya tiene control en nuestras vidas. Y dice que ese revestimiento se logra descendiendo a las aguas. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo contrario a andar, como dice la Escritura, a vivir la vida diaria conforme a la carne es andar conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si usted ya ha sido bautizado, o si usted quiere saber si está revestido también de Cristo, si usted está andando con el Espíritu Santo, también puede analizar en qué está pensando. ¿Usted en qué piensa diariamente? ¿En qué está pensando en estos momentos? ¿En qué piensa un fin de semana? ¿Qué piensa hacer un fin de semana? ¿Qué piensa hacer cuando se acuesta? ¿Qué piensa hacer cuando tiene ratos libres? ¿Qué piensa cuando está trabajando? ¿Piensa en cosas del espíritu o en cosas de la carne? Cuando nosotros pensamos en cosas de la carne, quiere decir que nosotros estamos haciendo lo que todo el mundo hace. Cuando se piensa solamente en complacer los deseos de esta carne, no estamos revestidos de Cristo. No estamos nosotros con ese manto celestial, con su cobertura, vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué nos ocupamos? ¿Cuántas veces estamos más preocupados por ocuparnos de las cosas de este mundo? Esto no quiere decir que no podamos hacer actividades diarias. ¿Le gusta el deporte? Eso está bien. ¿Le gusta compartir sanamente ciertas cosas con amistades, con su familia? Si puede hacerlo, está bien. ¿Puede usted quizás hacer cosas que el Señor le permita hacer siempre y cuando no sean malas, pero se ocupa usted de las cosas del Espíritu? ¿Se ocupa usted de buscar a Dios? ¿Se ocupa usted de buscar esta palabra para quizás poder ser una mejor persona? No quiere decir que nosotros seamos los que hayamos ganado la salvación, pero la Escritura nos dice que estamos revestidos de Cristo si pensamos en las cosas del Espíritu, si nos ocupamos en las cosas del Espíritu y si andamos con el Espíritu Santo. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios, lo que esta carne quiere, dice que nos hace enemigos de Dios. Cuando estamos revestidos de Cristo somos amigos de Dios, porque cuando no nos despojamos de todo lo que quiere esta carne, dice que no nos sujetamos a la ley de Dios. No nos sujetamos a esta palabra. Por lo tanto, quien no anda en el Espíritu, quien no piensa en el Espíritu, quien no piensa en las cosas del Espíritu, no se puede sujetar a la palabra. Cuando estamos revestidos de Cristo, nos sujetamos a la palabra de Dios. No vivimos según la carne. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estar revestidos de Cristo es que el Espíritu Santo more en nosotros. Dice, si es que mora. Hay algo importante. Tenemos que entender, comprender, aprender que automáticamente no es como todo el mundo cree o como erróneamente a veces se enseña. Que si solamente dices yo conozco a Jesús o yo le he aceptado, que con eso el Espíritu Santo ya ha venido a tu vida. La palabra de Dios dice que el Señor no le niega el Espíritu Santo a quien se lo pide, pero tenemos que caminar con unas pautas, porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que es así. El apóstol dice, si es que de verdad el Espíritu Santo está en nosotros. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿será que de verdad el Espíritu Santo sí está en mi vida? Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Significa que pueden haber personas que no tengan el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos de Cristo. Por eso ahí estamos revestidos de Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no pensamos en las cosas del Espíritu, si no andamos en el Espíritu, no somos de Cristo y no estamos revestidos de Cristo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que dice la palabra de Dios que si en nosotros está Cristo, el cuerpo está muerto al pecado. Cuando estamos revestidos de Cristo, nuestro cuerpo ha muerto a los deseos pecaminosos. También ese espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos también está en nosotros y nos vivifica. Está revestido de Cristo. Es tener el Espíritu Santo que nos vivifique. Es el Espíritu que nos ayuda a caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que nosotros debemos saber del significado del bautismo es que cuando nos bautizamos, nos sepultamos y resucitamos a una nueva vida. Ahora, quizás usted diga, pero ¿cómo es posible si simplemente se desciende a las aguas? ¿En qué momento? ¿Por qué dicen que nos sepultamos? El bautismo, esa obediencia, ese paso de fe, ese paso donde nosotros testificamos que de verdad ahora estamos en Cristo, nos hace que algo sobrenatural suceda en nosotros, la sola obediencia. Señor Jesús, cuando descendió a las aguas, vino el Espíritu Santo sobre él. Se abrieron los cielos, lo vimos en la lección 1. El Señor dijo, usted es mi Hijo amado en el cual me complazco o tengo complacencia. Cuando nosotros descendemos a las aguas, la Escritura dice que nos sepultamos. No lo hacemos físicamente, sepultamos el viejo hombre, sepultamos lo que esta carne quiere, sepultamos el orgullo, sepultamos el pecado, morimos al pecado. Cuando nosotros morimos a este mundo, morimos a nuestros deseos, cuando matamos estos deseos en nuestra vida, cuando ya no pasamos nosotros a ser lo primero, sino es Jesús lo primero, ahí es cuando nosotros podemos sepultarnos. ¿Por qué es tan importante el bautismo? ¿Cuál es el significado? Por eso nosotros al descender a las aguas decimos, Señor, ya no voy a vivir más mi vida. Voy a vivir lo que tú quieres. Voy a vivir en ti. Ya no viviré como yo quería. Ya voy a ser otro hombre, otra mujer, otra persona. Voy a ser una nueva criatura en ti. Por eso nos sepultamos. Aparte que es un acto físico, también es un acto espiritual. Esa agua que representa al Espíritu Santo. Por eso descendemos diciendo, me sepulto y me levanto alguien nuevo. Colosenses 2:12 dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Nos sepultamos con Cristo, pero también resucitamos con él. Así como Cristo resucitó de los muertos. ¿Y por qué resucitamos? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y resucitamos nuevos. Por eso, cuando descendemos a las aguas y nos levantamos para una nueva vida. Nuestra vida ya no vuelve a ser igual. No volvemos a ser los mismos si lo hacemos en realidad con nuestro corazón, con la conciencia de que ese bautismo es donde sepulto lo anterior, es donde he conocido la vida eterna, he conocido a mi Salvador, he conocido a mi Redentor y voy a entregar todo para Él. Entrego mis deseos, mis pensamientos, mis emociones, los deseos de mi carne, para que Él viva en mí, para que me controle, para que yo nazca en una nueva criatura, para que cuando ya salga públicamente todo el mundo sepa que vivo para Él. Romanos 6, del 3 al 5, le invito a que vayamos a Romanos 6. Del 3 al 5 nos dice,
¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí también la Escritura nos muestra que nosotros hemos sido bautizados con Cristo Jesús. En su muerte, nosotros también morimos para levantarnos unos nuevos hombres. ¿Para qué dice? Que andemos en una vida nueva. Dice, fuimos plantados juntamente con Él. Cuando se planta algo, se mete en la tierra, se entierra. Y allá, si un grano de trigo cae a la tierra, es porque muere. Allá se entierra, pero empieza de nuevo también a germinar. Nos plantamos juntamente con Él. Por eso dice semejanza de su muerte, pero nace una nueva criatura. De manera que somos plantados en la semejanza de su muerte. Enterramos un viejo hombre para resucitar en uno nuevo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, vámonos a Efesios 4, de cómo bautizarnos significa despojarnos. Efesios capítulo 4, versículo 7. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí la palabra del Señor nos inicia diciendo que no andemos como anda el resto de las personas. Los gentiles, un gentil es aquel que no pertenece al pueblo de Dios, que no conoce de Dios. Y dice que un gentil tiene un entendimiento entenebrecido, con tinieblas, en oscuridad, dice porque son ajenos de la vida de Dios. ¿Quién es ajeno de la vida de Dios? ¿Quién no conoce a Dios? Cuando nosotros ingresamos al Evangelio y nos bautizamos, es porque conocemos la vida de Dios. Ya no vivimos la vida del mundo, ni siquiera la propia vida nuestra. Vivimos la vida de Dios. Cuando nos sepultamos y resucitamos, es porque ya no vivimos nuestra vida, es la vida de Dios. Y dice que los gentiles se han entregado con avidez a toda clase de pecados. Han perdido la sensibilidad de sentir la presencia de Dios. Pero dice la Escritura, versículo 20, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros no hemos aprendido así de la Escritura, sino que dice que hemos sido enseñados por Él. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renóvense en el espíritu de su mente. Despojarse. ¿Cuánto cuesta arrancarnos nosotros el viejo hombre? Quitárnoslo. Y dice que nosotros mismos somos quienes debemos hacer eso. Despojarnos y renovarnos nosotros en el espíritu de nuestra mente.
Nosotros tenemos que hacer una renovación de la mente con la palabra. Si nosotros no renovamos nuestros pensamientos, no podremos nosotros tener una nueva vida en Cristo, porque dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay un vestido que nos debemos poner, pero no nos lo podemos poner si no hemos quitado el viejo hombre. Es imposible nosotros poner un vestido nuevo si no nos quitamos ese vestido de pecado o ese vestido del hombre antiguo. Haga de cuenta, si nuestro viejo hombre quizás le gustaba andar en mentiras, en discusiones, quizás toda clase de problemas. Pero si usted no se despoja de eso, si no se lo quiere quitar, ¿cómo va a traer un nuevo hombre en justicia y santidad de la verdad? No es posible. No es posible hacerlo. Tenemos que nosotros darle, entregarle todos nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros anhelos al Señor Jesucristo. Y dice, por lo tanto, cada uno deseche la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, mire cómo está hablando, cómo nos debemos despojar. Esta es una señal que hemos descendido a las aguas y nos vamos a levantar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir a los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Mire que es una lista maravillosa, donde si nosotros la cumplimos, nuestra vida será una vida agradable al Señor. A veces se ve el bautismo como algo mecánico, pero el significado del bautismo es una nueva vida en Cristo. Muchas veces descienden a las aguas simplemente por hacerlo. Pareciera que es solo un requisito, pero no simplemente un requisito, es una nueva vida en Cristo. Que nosotros, cuando en realidad descendamos a las aguas y nos levantemos, sea para que nosotros podamos ser unas nuevas personas en Cristo Jesús. Lo tercero que significa el bautismo es lavarnos de pecados. ¿Qué significa que nos lavamos de pecados? Cuando el Señor nos muestra en la Escritura, en Hechos capítulo 22, vamos a Hechos capítulo 22, libro de Hechos capítulo 22, donde aquí vemos el apóstol Pablo, en ese momento llamado Saulo de Tarso, y que él empieza a relatar cuando se convierte, cuando lo llevan a él ante las autoridades. Y él empieza a dar el relato de su conversión, de cómo el Señor se le presentó, cómo cayeron las escamas de sus ojos porque vino a Ananías. Y cuando él ya se convierte, en Hechos capítulo 22, versículo 16, le dice a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuán importante es el significado de bautizarnos. Significa que lavamos nuestros pecados. Como ya lo dijimos antes, no solamente es algo físico o mecánico, es un acto de fe y es un acto de mucho valor espiritual y es una guerra espiritual.
porque al lavar nuestros pecados, cuando de verdad descendemos a las aguas, queriendo levantarnos un nuevo hombre, somos limpios del pecado. ¿Qué significa también el bautismo? El bautismo significa una confesión pública. Cuando nosotros vamos a las aguas, cuando nosotros descendemos, no lo hacemos simplemente quizás porque lo esté pidiendo una congregación o por sentirnos bien o por cumplir un requisito. Es porque confesamos públicamente que el Señor Jesús ahora es nuestro Señor y es nuestro Salvador, que ahora nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, que ahora soy salvo, que ahora le pertenezco. Y algo que debemos tener muy en cuenta es que no solamente hacemos la confesión pública, quizás rodeados del pastor, de la pastora, de los hermanos en Cristo, lo hacemos ante los gentiles, lo hacemos ante las huestes espirituales. Nos están mirando los ángeles, nos está mirando el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pero aún el enemigo. El enemigo se da cuenta que nosotros hemos obedecido, que hay arrepentimiento en nosotros. Romanos capítulo 10, invito a que vaya a Romanos capítulo 10. Nos dice que si, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo que es importante decirlo es que aquí no hablamos solamente de una confesión que se hace mecánicamente. Desafortunadamente, se ha vuelto en muchos lugares que las personas piensan que lo que suelen llamar oración de fe es lo que quizás le tiene garantizado que Jesús ha entrado a vivir a su vida y que ha sido salvo. Si quizás usted alguna vez hizo una oración de fe que le dirigieron o le dijeron que hiciera y usted la hizo mecánicamente, pues déjeme decirle que tal vez esa oración de fe fue algo mecánico. Si la hizo con su corazón y ese día entró a morar Jesús a su vida y la transformó, y usted cambió de forma de vivir, y usted tiene una nueva vida en Jesús, y usted se ha bautizado, o usted quiere seguir avanzando en este camino del Señor, en el Evangelio, pues déjeme decirle que ahí sí usted está haciendo una confesión pública. Cuando confesamos públicamente al Señor, lo confesamos con nuestros actos, lo confesamos cuando le servimos, lo confesamos cuando le seguimos, lo confesamos cuando asistimos a la iglesia, lo confesamos cuando colaboramos en la obra de Cristo y le confesamos cuando nos hemos bautizado. Porque públicamente estamos obedeciendo, porque públicamente le estamos diciendo al mundo entero, a las huestes de maldad y también a las celestiales, que ahora le pertenecemos al Señor. Una confesión pública no es solamente una oración mecánica que a veces guían a hacer y la gente no sabe ni siquiera lo que hizo. Si usted ha hecho una confesión pública, quizás mecánicamente, es necesario que en realidad reciba a Jesús en su corazón, pero de corazón. Cuando recibimos a Jesús en el corazón es porque de verdad entra a nuestra vida y desde ahí la cambia, la dirige. Le hemos entregado todo. De lo contrario, esa oración que falsamente creen que por solamente hacerla la persona ha sido salva, déjeme decirle que la salvación se obtiene por la fe en Jesús y por un cambio en su vida. Entre esos, el bautismo denota, nos demuestra que en realidad nuestra vida le pertenece a Él. Ahora, esto que hemos visto nosotros, el quizás significado del bautismo, nos puede dejar los interrogantes de qué estamos revestidos en Cristo cuando nos bautizamos.
cómo está vestido el nuevo hombre, que es vivir en el Espíritu. ¿Por qué somos sepultados juntamente con Jesús para muerte por el bautismo? Que es la nueva vida en Cristo. ¿Qué significa que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús? ¿Qué significa que el bautismo lava los pecados? ¿Y por qué el bautismo es una confesión pública? Por hoy hemos terminado nuestra segunda lección. Hoy recordando la importancia que tiene el bautismo. ¿Qué significa? El bautismo no es solamente un acto mecánico, no es solamente un requisito que cumplimos para agradar a alguien o para quizás cumplir con expectativas de los demás. El bautismo tiene un significado espiritual de salvación, de revestimiento de Cristo, donde nos escondemos en Cristo, donde nosotros nos ponemos el vestido, el Señor nos reviste con su presencia, para que sigamos nosotros animándonos, para que nosotros demos ese paso total de fe, pero conscientes, porque no hay nada más hermoso que nosotros descender a las aguas sabiendo que es un acto sublime en donde nosotros vamos a sepultarnos con Cristo. Vamos a sepultar el viejo hombre, vamos a sepultar todo lo que éramos para levantarnos como en realidad unos hijos de Dios, una nueva vida en Cristo. Por hoy terminamos nuestra segunda lección, dándole gracias al Creador por esta oportunidad que tenemos de prepararnos, siguiendo, animándole para que complete estas lecciones y usted pueda descender a las aguas lleno del Espíritu Santo, pueda descender a las aguas sabiendo que se levanta en un hombre nuevo. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, deseando que la gloria de Dios Padre repose sobre usted y sobre su vida y nos vemos en la próxima lección.